Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda nuevamente su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a emprender nuestro estudio en la lección 9 de nuestro libro que se titula Explorando la Biblia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias por este día que nos das y es un día de gozo para nosotros porque estamos en tu santa palabra. Te rogamos pues, Señor bendito, que seas tú nuestro principal guía y nos des un mejor entendimiento, sabiduría para poder poner por obra tus palabras en nuestras vidas y darlas a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor, perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Te pedimos de favor, Señor, bendiciones para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra. Te rogamos por nosotros los débiles que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea físicamente, espiritualmente, si es tu voluntad sanarnos, si no, síguenos dando más fe y esperanza para estar en este tu camino. Te rogamos por la paz de tu pueblo Jerusalén, Padre bendito. Te rogamos pues, Señor, por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu palabra, y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la lección que se llama Abraham justificado por la fe, que es la lección 9. Hemos visto desde la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 13, versículos 14 al 17. Vamos a ver qué dice. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le ha mantenido una gloriosa esperanza, no solo para Abraham, sino para todos aquellos que por medio del bautismo en nuestro Señor Jesucristo comparten esa esperanza. Vamos ahora a Gálatas 3, versículos 16 y 26 al 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el versículo 26 al 29 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Después de recibir esta promesa, Abraham se mudó a Hebrón, en el sur, en la tierra de Canaán. Abraham libera a Lot del cautiverio. Génesis 14, versículos del 1 al 16. Vamos a ver cómo dice esto. Aconteció en los días de Amrael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Aberá, rey de Sodoma, contra Abisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaim, a los susitas de Am, a los semitas de Sabé, Kiriataim, y a los oreos del monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron al rey de Sodoma, al rey de Gomorra, al rey de Adma,
al rey de Seboim, al rey de Belá, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Raefel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anrer, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Los eventos de este capítulo conducen a uno de los encuentros más interesantes entre Abraham y Melquisedec. Una confederación de poderes norteña habían puesto a Sodoma y otras ciudades del lejano sur bajo tributo. Después de 13 años se rebelaron, y los reyes del norte, bajo la dirección de Kedorlaomer, bajaron para controlar la revuelta. La batalla tuvo lugar en el valle de Sidín, la cual es el mar Salado. Lo vimos en el versículo 3 del capítulo 14 de Génesis. Esta era un valle muy fértil en esos días. Génesis 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Pero también estamos informados que es llamado el mar Salado a causa de la catástrofe que ocurrió allí luego de la destrucción de Sodoma. Vamos ahora a Génesis 19, versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Los reyes del norte eran victoriosos en la batalla y el cautiverio, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham, el cual vivía en Sodoma durante ese tiempo. Lo vimos en el versículo 12 del capítulo 14 de Génesis. Uno de los que escaparon vino y le anunció a Abraham, el hebreo, lo que le había ocurrido a Lot en Génesis 14:13. Esta era la primera vez que la palabra hebreo ocurrió en la Biblia. Eso significa alguien que cruzó el otro lado. Era un título dado a Abraham porque él se había cruzado hacia el Éufrates, dejando su tierra y su parentela en obediencia a Dios. Vamos a Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, acompañado con un pequeño grupo de sus criados, persuadieron y atacaron de noche, derrotando a la gran armada del norte. En Génesis 14:15. Regresó con su sobrino Lot y demás gentes, habiendo recuperado todos sus bienes. Fue recibido por 2 reyes. El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham en el valle Sabe, el cual es el valle del rey. En Génesis 14:17. Ahora sabemos que los hombres de Sodoma eran sumamente malos. En Génesis 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y he aquí, este rey conocido por su inmoralidad sale a recibir a Abraham, un fiel servidor de Dios. Abraham cumplió la voluntad de Dios y él recibió bendición y protección en todo momento. Entonces también podemos ver en los textos que leímos que también Jehová es un Dios de justicia, y sobre las personas que no acatan sus mandamientos, en este caso Sodoma y Gomorra, pues también trae juicio contra ellas.
Sí, sí, toda maldad va a ser puesta a juicio, ¿verdad? O sea, toda carne, ¿verdad? Todos nosotros vamos a ser puestos a juicio. Pero gracias a Dios que Él nos dio esta luz, que es nuestra mente, ¿verdad? El conocimiento. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros optamos, ahora ya como estudiantes bíblicos, que podemos decir que somos hijos de Dios, optamos por hacer lo bueno. A veces caemos, ¿verdad? Pero son caídas involuntarias por nuestra naturaleza. Pero sí nos esforzamos por ser obedientes, por ser buenos creyentes, ¿verdad? Abraham se encuentra con Melquisedec en Génesis 14, versículos 17 al 24. Vamos a ver cómo dicen. Y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo del valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Precisamente en el mismo lugar, Melquisedec, el rey de Salem, también salió a recibir a Abraham. Este rey era totalmente contrario al rey de Sodoma, y todo lo que él representa, Melquisedec, no solo era rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Lo vimos en el versículo 18 del capítulo 14 de Génesis. Abraham reconoció a Melquisedec, quien vino a recibirlo con pan y vino, bendiciendo a Dios por haber salvado a Abraham de sus enemigos. Como sacerdote, él mediará por Abraham a medida que le rinde culto a Dios. Vamos a ver versículos 18 al 20 del capítulo 14 de Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El escritor de la carta a los Hebreos traza lecciones importantes acerca del trabajo de nuestro Señor Jesucristo desde este incidente. Aquí vemos cómo el sumo sacerdote Melquisedec anuncia la función de Cristo como rey y sumo sacerdote de Dios. En Hebreos capítulo 5 al 7, él cuenta lo siguiente: Dios pronosticó: uno vendrá que será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. El escritor muestra que esta profecía hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 5, versículos 5 al 6, vamos a ver qué dice. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver el versículo 20 de Hebreos 6. Hebreos 6:20 nos dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver Hebreos 7, versículos 17 y 21. Pues da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Este orden de Melquisedec y tanto el rey de Salem, que es el sacerdote, pues ha sido objeto de muchas teorías no prácticas de la palabra de Dios. Se dice erróneamente que, dice la Biblia, los escritores de la Biblia, que Melquisedec sin genealogía, o sea que no nos da su nombre de sus papás y de su mamá, no lo da. Y de ahí nacen los mitos de que él no murió y que Dios lo había puesto así nomás, que lo trajo y lo presentó al mundo de ese tiempo por parte de él. Este sacerdote, Melquisedec y rey de Salem, sí tuvo papá y mamá, nomás que en las escrituras no nos lo ponen. Y ponen a Jesús como sacerdote de Melquisedec aquí, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque el orden del sacerdocio se había dado a los levitas, a la tribu de Levi. Nada que ver con el orden de Melquisedec. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo, es de la tribu de Judá, nada que ver con el sacerdote levítico, pero a él Dios lo pone como nuestro sumo sacerdote para siempre, eternamente, según este orden de Melquisedec, que es un rey de paz y un sacerdote. Y también tenemos que salió y lo recibió con pan y vino y bendiciéndolo, ¿verdad? A la vez, dando una bendición por él a Dios. Este orden de pan y vino era una de las sombras que tenemos ahorita, que viene siendo el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir a Mateo 26, 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Es un gran símbolo que tenemos. Y podemos seguir leyendo cómo los apóstoles se presentaban el primer día de la semana. Por ejemplo, si quieren guardar esos versículos, Hechos 2, versículo 42, Hechos 20, versículo 7. Y es desde ese tiempo ya la iglesia primitiva hacía el partimiento de pan, que es nuestro emblema cada domingo. Y vemos que está desde Abraham, ¿verdad? Desde Génesis hasta acá. Es un bonito símbolo que en él encontramos nuestra salvación y nuestro perdón de pecados, porque es el símbolo del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. Él nos muestra que el nombre Melquisedec es muy significativo. La misma está compuesta de dos palabras hebreas. Melqui significa rey y Sedec significa justicia. Vamos a ver esto en Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. También nos muestra que la palabra Salem, que significa paz, es muy significativo. Uniendo estos dos títulos, aprendimos que ese hombre no era solo rey de justicia, sino también rey de paz. El anuncio a nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino será renombrado por justicia y paz. Vamos a Salmo 72 y versículo 7. Florecerá en sus días justicia y mansedumbre de paz, hasta que no haya luna. El Señor Jesucristo ahora está a la mano derecha de Dios en los cielos como mediador y sumo sacerdote para todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Vamos a ver Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y vamos a Hebreos 10 y versículos 21 al 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este sacerdocio de Cristo, la cual es según la orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio que le fue dado a Israel bajo la ley de Moisés. Vamos a Hebreos 7, versículos 7 al 10.
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El sacerdocio de la orden de Aarón llegó a su final. El sacerdocio de Jesucristo nunca finalizará, porque Cristo es inmortal. En ese incidente en la vida a Abraham, vemos que por su gran fe es reconocido por un sumo sacerdote. Por medio del sumo sacerdote, Jesucristo, aquellos que desarrollan una fe como Abraham y son bautizados en Cristo, tienen acceso a Dios en los cielos. Aquí vimos unos puntos muy importantes. Es que la escritura nos enseña que primero el carne y después el espíritu. Y este es el patrón que vimos en toda la escritura con Dios. Entonces, el Antiguo Testamento, el primer pacto, estaba dado a Abraham y a sus descendientes. Primeramente vimos cómo Dios trabajó con los descendientes de carne, dándoles el pacto del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y que nos salva. Era por enseñanza, era para que ellos lleguen a ser descendientes de Abraham espirituales. Y la parte que ellos no entienden mucho, pero que ellos deben también brindar la espiritualidad de todas las naciones, que no pasó, pues, porque la falla del carne, pues. Entonces, Jesús no es sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, abajo del sistema puesto por el Testamento con el pueblo de Israel. Era el sumo sacerdote del pacto de Abraham que toca de la fe del espíritu, ¿verdad? Los hijos de Abraham que no son de carne, los hijos de Abraham que son de espíritu de Dios y de Cristo por medio del bautismo, como Gálatas nos muestra. Abraham rechaza los bienes del rey de Sodoma. Después que Abraham concluyó su veneración con Melquisedec, el rey de Sodoma se le acercó con su proposición. Entrégame las personas y toma para ti los bienes. La simple respuesta de Abraham mostró su gran fe en Dios. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni siquiera una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no quería en su hogar nada procedente de ese grupo social más pecaminoso que el mundo haya conocido. Tal fue su aborrecimiento sobre esa forma de vida que él juró no tomar ni una recompensa de ese hombre. Su Dios le había dado la victoria y él estaba satisfecho en su confianza con él, ya que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra, y por lo tanto Abraham reconoce que el rey de Sodoma no le podía ofrecer nada que no era ya de Dios. A pesar de que Lot presentó todo esto y escuchó las discusiones, regresó a su casa en Sodoma. Él debió darse cuenta que quedándose con Abraham le daría a él y a su familia paz y seguridad, manteniéndolos en el camino de Dios. Sí, porque él pues estaba con Dios y Abraham, ¿verdad? Y quería dar su doctrina, creo yo, allí en Sodoma. Sí, hermana, la Biblia nos dice que Lot se sentaba a la puerta. Todo el que se sentaba en la puerta en aquella época, en aquel tiempo, sentarse en la puerta era como una autoridad, algún consejero, algún juez o alguien importante. Entonces Lot se sentaba a la puerta, pero como eran muy perversos, nunca lo escucharon. Y por eso fue salvo de Sodoma, porque era un hombre justo. Los ángeles lo sacaron. Y también aprendemos de este párrafo que como Abraham, conociendo quién es el rey de Sodoma,
no quiso tomar parte de nada de la vida de él, nada, como dicen, ni una correa del calzado, porque ya así es a nosotros, somos ahorita estudiantes bíblicos, podemos decir cristianos, y ya no participamos con el mundo, ¿verdad? Ya no Sí. hacemos lo que el mundo hace, ahora nosotros nos apartamos, así Abraham se apartó de ese rey malvado, de ese rey perverso, y no convivió con él, porque sabía que no era una buena persona, y así ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Congregarnos con nuestros hermanos, invitar a la gente a escuchar la palabra de Dios, como lo hacía Lot en su tiempo, como lo hacía Abraham, que Abraham también, a toda su casa, hablando de la casa de Abraham, que es desde los siervos, que vienen siendo los esclavos, comprados y nacidos en su casa, él les enseñó las promesas, el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando buscaba una esposa para Isaac, que mandó a su siervo haciendo oración como un buen cristiano, ¿verdad? Por eso sabemos que Abraham compartió las promesas en su tiempo también, así como nosotros lo compartimos con otras personitas, ¿verdad? Abraham es prometido un hijo. Vamos ahora a Génesis 15, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Seguido de este incidente en el cual Abraham muestra la fe en Dios, ensombreciendo cuidado y protección, Dios se le apareció nuevamente diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Génesis 15:1. Abraham había declarado al rey de Sodoma su completa dependencia en Dios, y Dios se le aparece y le confirma que él lo protegerá, será su escudo y proveerá para él su gran galardón. Sin embargo, Abraham tenía una pregunta que lo perpleja. Dios le había prometido la tierra de Canaán a él y su descendencia. Abraham dijo, mira que no me has dado prole, o sea, hijo. En respuesta, Dios le reafirma su promesa de un hijo. Ese que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero. Génesis 15:4. Lo llevó fuera y le dijo, mira hacia los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. No solo le prometió un hijo, pero le prometió que su descendencia sería innumerable como las estrellas. Esta próxima declaración está entre lo más maravilloso de la Biblia. Esta fija la base sobre la cual Dios perdonará los pecados. Fijémonos cuidadosamente lo que dice. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó en el Señor. A pesar de que Abraham no sabía cómo sucedería, él nunca dudó que cumplirá su palabra, humanamente hablando. Era imposible para Abraham y Sarai tener hijos. Vamos a Génesis 11, versículo 30. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Vamos ahora a Romanos 4, 16 al 22. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aún así, Abraham creyó las palabras de Dios. Creer, tenemos que entender que la palabra fe y creencia en nuestra Biblia es intercambiable. Un ejemplo de esto es visto en Romanos 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí las palabras fe y creencia son derivadas de la misma palabra griega en el texto original y usado intercambiablemente por los traductores. Esto ayudará a nuestro entendimiento si lo mantenemos en mente mientras consideramos el tema más adelante. Y él, o sea Dios, lo contó a él, o sea a Abraham, por justo. Dios contó la fe de Abraham por justo. El apóstol Pablo, reconociendo lo importante de esto, dedicó un capítulo en su carta a los romanos para explicar lo significativo de esta declaración en Romanos 4. No tiene ningún valor aquí tampoco la palabra justo, y justicia significa lo mismo como hacerse justo. La bendición de rectitud. Vamos a Romanos 4, versículos del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál es la importancia de ser declarado justo por Dios? Significa que Dios ha perdonado nuestros pecados. En Romanos 3, versículo 10 dice: Pablo mostró que no hay uno que sea justo, ni uno, porque todos han pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Vamos a ver el versículo completo como dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios está dispuesto a contar a un hombre de fe justo y perdonarle sus pecados. Lo vimos en Romanos 4, versículos del 1 al 8. Está muy claro. Los judíos viven bajo la ley de Moisés y hacen todo por mantener esa ley perfectamente. Sin embargo, están tan enfocados en el mínimo de los detalles que en sí han perdido el punto de la enseñanza que Dios les enseñaba. Además, no estaban concentrados en obedecer a Dios, sino en aparentar ser justos. Pablo dice que ellos verdaderamente estaban tratando de establecer su propia justicia, pero sus esfuerzos fueron inútiles porque no han podido mantener la ley que solo les sirvió para destacar sus fallas y sus pecados. Esto mostró que no eran capaces de mantener los ritos de la ley, así que Pablo escribió: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Eso es declararse justos delante de él, o sea, de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20.
Por lo tanto, por causa del pecado, no había esperanza para que el hombre fuera justo delante de Dios obedeciendo sus leyes. Pablo siguió mostrando que Dios, en su gracia, juzga al hombre en bases diferentes. Él los juzga en base de su fe. Dios atribuye justicia al hombre en base a su fe, porque la fe del hombre honra a Dios. Él toma la expresión de Génesis 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. y lo cita en Romanos 4, versículo 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Abraham fue puesto justicia por gracia de Dios a causa de su fe. Pues muy claro, ¿no? Que Dios tiene su propio método para juzgarnos, pero Él nos toma en cuenta la fe que tenemos en Él y en su Hijo Jesucristo. En esto está nuestra esperanza, pues, ¿no? Así es, la fe nos conduce a la obediencia y la obediencia pues al creer, ¿verdad? Con más firmeza. Gracias a Dios, nosotros somos creyentes y estamos buscando pues el reino de Dios. Pablo luego explica los maravillosos beneficios que se reciben por ser contado por justo, la bendición del perdón de los pecados. Él cita textualmente el ejemplo de David, escrito en los Salmos 32, versículos del 1 al 2, que dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 4, versículos 6 al 8. David describe las bendiciones del hombre al cual Dios le impuso justicia sin haber trabajado, diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios, en su gran misericordia, estaba dispuesto a perdonar a David porque David era un hombre con una fe sobresaliente, quien confesó y se arrepintió de su pecado. Así, por lo tanto, tenemos las bases para el perdón de los pecados claramente establecido. Es por medio de fe que el hombre es justificado, que es contado justo. En Romanos 5, versículo 1, vamos a ver cómo dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, que esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Si somos justificados o declarados justos ante los ojos de Dios, eso significa que por su gracia Él ha perdonado nuestros pecados. Esto en torno significa que hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros, que siendo aún pecadores, fuimos reconciliados con Dios. Pablo concluye esta sección con palabras alentadoras. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos Tener fe en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. lo dice en Romanos 4, versículos 23 al 25. Abraham recibe un pacto sobre la tierra que ha de heredar en Génesis 15, versículos 7 al 21. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino.
Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Habiendo recibido la respuesta a la pregunta sobre su prole, sea hijo, en Génesis 15:3, Dijo más Abraham, mira, que no me has dado hijos, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra del Jehová, diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Abraham pregunta sobre la tierra prometida. Él dijo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Génesis 5:8. Respondiendo Dios hizo un pacto con Abraham durante los días bíblicos. Los pactos se hacían sacrificando un animal, dividiéndolo en varias partes, y todos los envueltos en el pacto pasaban entre las piezas. Vamos a Jeremías 34, versículos 18 y 19. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Abraham, en obediencia a Dios, tomó los animales requeridos, cortando las partes, los colocó en orden durante todo el día, los protegía de las aves. Al caer la noche, Abraham cayó en un sueño profundo, simbólicamente representando la muerte. Entonces Dios le habló a Abraham en detalles, diciéndole del pacto después de su muerte. Su descendencia morará en Egipto y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Después de los 400 años, regresarán a la tierra que Dios les prometió en Génesis 15, versículos 13 al 14. Dios le estaba demostrando sobre todas las cosas el pacto. No se cumplirá durante su vida. Dios confirma con Abraham su promesa de la tierra a su descendencia, su presencia simbolizada en una antorcha de fuego pasando por entre las piezas de los animales sacrificados, demostrando que él y solo él estaba dispuesto a cumplir el pacto y la promesa. Aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15, versículo 18. Dios le describe a Abraham los límites de la tierra prometida del pacto. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En este capítulo hemos visto dos principios importantes. Abraham fue justificado, eso es, contado como justo por su fe. Dios, por medio de un pacto, confirma su promesa con Abraham y su descendencia heredará la tierra. Vamos a ver unos puntos de resumen. En Génesis 15, versículo 6, leemos que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando Dios le impuso justicia a Abraham por su fe, eso significa que Dios le perdonó sus pecados. Como David también describe las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado.
Pablo dice que esto fue escrito con respecto a nosotros. Si tenemos fe que Él levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, entonces nosotros también podemos ser contados por justicia ante Dios. Y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Demostramos fe que complace a Dios siendo bautizados y comprometiéndonos a servirle. Esta buena noticia, por la cual podemos ser justificados o contados por justicia por Dios y tener nuestros pecados perdonados por fe, es llamado buena nueva en Gálatas 3 y versículo 8. Vamos a ver cómo dice. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y esta versión pone evangelio por buenas nuevas porque esto es lo que significa. Muy bien, tenemos algunas preguntas acerca de nuestra lección número 9. Número 1, ¿quién era Melquisedec? Un sacerdote. Sacerdote, pero era rey, que este hombre no era solo rey de justicia, sino también rey de paz, un sacerdote de Dios. 2. ¿Quién es actualmente un sacerdote para siempre después de la orden de Melquisedec? Pues nuestro Señor Jesucristo. 3. ¿Qué le fue contado la fe a Abraham? Le fue contado por justo. 4. ¿Qué es la bendición de ser contado justo por Dios? Justificado, ¿verdad? Perdonado, ¿verdad? 5. ¿Qué debemos mostrar hacia Dios si hemos de ser justificados o tener justicia impuesto hacia nosotros? Obediencia y ser bautizados, ¿verdad? 6. ¿Cuál es el pacto de Dios para con Abraham en este momento? En lo personal yo puse a Cristo, en Él se va a cumplir este pacto, ¿verdad? En Él vamos a ser justificados todas las familias de la tierra. Y tenemos una lista de referencias que hablan sobre Abraham en el Nuevo Testamento. Y está en Mateo 1, versículos 1, 2 y 17. Luego Mateo 3, versículo 9. Mateo 8, versículo 11. Mateo 22, versículo 32. Marcos 12, versículo 26. Lucas 1, versículos 55 y 73. Lucas 3, versículo 8 y 34. Lucas 13, versículo 16 y versículo 28, Lucas 16, versículos 23, 24 y 25, Lucas 19, versículo 9, Lucas 20, versículo 37, Juan 8, versículos 39 y 40, Juan 8, versículos 52, 53, 56, 57 y 58, Hechos 3, versículos 13 y 25, Hechos 7, versículos 2, 8, 16 y 17, Hechos 13, versículos 26, Romanos 4, versículos 1, 2, 3 y 9, Romanos 4, 13 y 16, Romanos 9, versículo 7, Romanos 11, versículo 1, Primera de Pedro 3, versículo 6, Segunda de Corintios 11, versículo 22, Gálatas 3, versículos 6, 7, 8, 9, 14, 16 y 18, Gálatas 4, versículo 22 y Hebreos 2, versículos 16, Hebreos 6, versículos 13, Hebreos 7, versículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, Hebreos 11, versículos 8 y 17 y por último Santiago 2, versículos 21 y 23. Entonces usted puede ponerle pausa e ir a ver todos estos versículos que hemos mencionado y comprobar cómo hablan de Abraham. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Amoroso y bendito Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Dios nuestro, bendecimos y glorificamos tu bendito y sagrado nombre
y te damos gracias porque nos has permitido seguir en tu creación y asimismo considerar tu palabra para beneficiarnos de todos los dichos y promesas que tú has puesto en ella. Te pedimos un perdón por nuestras faltas y nuestros errores. Te pedimos también por todo tu pueblo, todas las personas de buen corazón y todos los hermanos cristadelfianos alrededor del mundo, para que los bendigas, los cuides y los protejas, les des tu bendición, sobre todo por las personas que están pasando por cualquier problema de salud o dificultad económica. Te pedimos que los cuides y los protejas, los mantenemos siempre en nuestras oraciones. Te pedimos también para que todo lo que hayamos aprendido el día de hoy lo dejes grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y te pedimos también que venga tu reino prontamente y sea establecido aquí sobre la tierra mediante tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente, pidiéndote siempre que se haga tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de nuestro Rey, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Pues muy bien, queridos amigos, esta ha sido nuestra clase número 9. Esperamos les haya sido de provecho. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, siéntanse libres de llamarnos si gusta hacerlo por teléfono al 33 12 12 8203. Si gusta hacerlo vía electrónica, estamos por email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender sus dudas, preguntas, inquietudes que les surjan. Con mucho gusto lo atenderemos. Sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra para que podamos seguir adelante. Hasta la próxima.